Bien, tenemos aquí lo que es nuevamente el filtro Emmett, y tenemos aquí el esquemático. Esta es la entrada I1 y aquí tenemos en el esquemático la entrada I1. Tenemos la salida I1 y aquí la salida. Cuando uno hace este puente que se encuentra aquí, lo que hace en el esquemático sería lo siguiente: un puente de entrada a la salida. Como se puede observar, se está eliminando la resistencia, ya que la corriente pasará por donde vea menos oposición. Entonces la corriente pasará por donde vea menos oposición a su paso. Y en este caso es por el cable, en vez de por la pequeña resistencia. Vamos a analizar lo que es ya, como hicimos en el caso anterior, la parte de señal de entrada y salida, en cuanto al voltaje. Como bien sabemos, la transferencia de datos se realiza en estos casos de forma digital. Por lo tanto, se utiliza un tren de pulsos, es decir, ceros y unos en una señal digital. Un 1, establecer una señal en alto, corresponde, como se muestra aquí, de 0 a 1. Sin embargo, al ser muy alta la frecuencia, muchas veces se generan estos picos que se muestran aquí. Esto puede ocasionar problemas en la lectura, y lo que se desea es eliminar. Al pasar la señal por el filtro, entonces lo que tenemos es una señal atenuada, es decir, una señal que ha sido eliminado este pico que se muestra aquí de alta frecuencia. Tenemos por tanto aquí señal de entrada, por eso se dice Bin, que es voltaje de entrada. Se muestra que ha tomado aquí la parte experimental del fabricante, y tenemos Vout, que es el voltaje de salida, que es la respuesta de aquí. Vamos a hacer ahora un análisis de la ganancia según el dominio de la frecuencia. ¿Qué significa esto? En primer lugar, tenemos aquí la placa, tenemos el filtro, y lo que significa este análisis es que vamos a tener una gráfica en donde se muestra las frecuencias versus la ganancia. Y básicamente lo que nos dice es que, como puede observar, aquí la línea sigue horizontal, no hay ningún tipo de pérdida, pero comienza a caer en cierto punto. Llega hasta este punto más o menos. Y si bajamos, podemos observar que nos encontramos más o menos entre un poco más de 100 MHz. Es decir, a partir de 100 MHz comienza a caer la señal, comienza a volverse aquí más negativo. Esto nos indica que cuando la señal es mayor a 100 MHz, o a este punto que se encuentra aquí, entonces la ganancia va a ser menor. Las señales o picos, este tipo de ruidos, son de muy corta duración. Por ejemplo, viene la señal así y de pronto sube y baja rápidamente. Este pico se efectúa en una muy pequeña duración, que reflejaría en una alta frecuencia, que podría estar superior aquí, incluso más o menos por acá. Por lo tanto, como se observa, al ser más o menos entre 300 MHz, la frecuencia de este pequeño pico de muy corta duración, entonces la ganancia es menor, disminuye. Por lo tanto, trata de, o lo baja básicamente, disminuye este pico, ya que la salida es menor a la entrada. Lo que tenemos aquí también es la parte de la medición real que se hizo y la medición en la computadora, la simulación. Como se puede observar incluso aquí, la parte de simulación se aproxima mucho a la parte real. La parte real es esta línea más oscura, como se observa aquí, unas imperfecciones aquí. Y la simulación ya es más clara, una curva. Pero aquí se puede observar incluso lo que son los distintos diseños de filtros y los modelos matemáticos que se utilizan incluso. Es muy interesante ver cómo la aproximación que existe entre una simulación y una medida real.
Bien, por lo tanto tenemos lo siguiente, que para el análisis avanzado o detallado del filtro M consistía o consiste en ver dos partes principales. Lo primero es ver que cómo es posible que se filtre la señal en base a un estado de 0 y 1. Aquí observamos y también podemos ver desde el punto de vista de la frecuencia. Aquí vemos desde el punto de vista de lo que es el 0 y 1 la señal digital. Cuando se pone a 1 y aumenta el pico y nosotros eliminamos el pico. Y aquí nos describe básicamente a partir de qué frecuencia se elimina este tipo de picos o a partir de qué frecuencia se hace posible la filtración, como se puede ver aquí. Por ejemplo, si tuviese más o menos por aquí una señal de frecuencia baja, por más que tenga este pico no será eliminado, porque básicamente tiene una baja frecuencia. Pero lo cierto es de que el ruido tiene alta frecuencia, es decir, puedes tener aquí una señal de 0 y 1 a baja frecuencia, pero tu pico puede ser de muy corta duración, lo que reflejaría una alta frecuencia. Por lo tanto, nada más eliminaría este pequeño pico, como se puede observar aquí. Y por eso también haría lo que es la parte de filtrado. Y trabajaría bien nuestro filtro M. Bien, entonces hasta aquí nos estamos quedando. Ya vamos a seguir en la siguiente clase con la parte experimental. Vamos a ver cómo se mide el lector de SIM-card también. Veremos también cómo se realiza el puente, la reparación de este tipo de filtros según los puentes que hemos visto. Y hasta aquí nos estamos quedando.